Dios les bendiga, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Les saludamos desde aquí en el Discipulado desde casa. Bienvenidos nuevamente y continuamos con nuestros temas, la administración o la sanidad del alma. Y en esta ocasión queremos tocar cómo fuimos afectados en el vientre, desde el vientre de la madre, en el momento de nacer, y en la niñez, la juventud y la vida de adultos. Vamos a tocar estas áreas y vamos a tratar de condensarlo en estos minutos, ¿amén? Así que te invitamos a que te prepares y prepares tu Biblia para que juntos podamos descubrir este tema tan importante. Sí, muy importante, y queremos dejarte saber que si tienes alguna pregunta, alguna necesidad de oración, por favor hazla. La vamos a tratar de contestar lo más pronto posible y, por supuesto, orar por ti. Hay un versículo en la Escritura que quisiéramos comenzar leyéndolo, que se encuentra en Jeremías, capítulo 31, versos 29 y 30. El profeta recibe una palabra del Señor que le dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá denteras, ¿verdad? O se van a afectar. Entonces lo que quiere decir es que es muy fácil echarle la culpa pues a alguien más, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que hay una responsabilidad personal que debemos de adquirir, y para poder sanar, para poder ser libre. No es suficiente decir, es que mi mamá, mi papá, mis antepasados fueron así, por eso es que soy así. No, ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la bendición de poder cambiar. La Escritura dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero por supuesto, en ese proceso necesita haber de alguna manera una administración. Y este es el propósito de estas clases. Exactamente. Como hemos dicho en los otros dos temas, y este es el tercero, cuando nosotros recibimos la vida en Cristo, ¿verdad? Cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu inmediatamente es vivificado, pero nuestra alma tiene que sanar, y nuestro cuerpo. Hay un proceso para nuestra alma, y en esta hora, en el tercer tema, quisiéramos tocar, ¿verdad?, en 5 áreas donde fuimos afectadas, que ya la dijimos desde el nacimiento, antes de nacer, decir, en el vientre, y luego los trastoques del momento, en la niñez, la juventud y nuestra vida de adulto. Entonces vamos a identificar estas áreas conforme las Escrituras, y vamos a ver cómo fuimos afectados, cómo pudimos haber sido afectados. Y de hecho científicamente está comprobado, mi amor, ¿verdad? Sí. Tenemos 46 cromosomas, 23 46 del padre, 23 de la madre, y imagínate, se junta eso y parece, lo seguimos dividiendo y quedan 2 de los abuelitos y 12 de la abuelita, ¿verdad? Del lado de la papá, el mamá. Entonces se vienen juntando esos y vemos, ¿verdad?, cómo se infiltra en ese bebé, en ese niño, en ese ser, las herencias, ¿verdad? Correcto. Herencias, se dice que científicamente estaba leyendo recientemente que el gen número 11 es donde vienen el alcoholismo, tendencias así como esta. Han descubierto que cada cromosoma tiene definitivamente una tendencia que provoca una forma de ser de la persona. Exacto. Ahora, nosotros somos el componente, se podría decir, de 14 personas. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y que se comienza a aumentar esto. Entonces, imagínense qué mezcla podemos traer y qué efectos pueden pasar en nuestras vidas, aparte los que nosotros mismos nos acarreamos con nuestras propias obras. Exactamente. Entonces, la primera, me interesa mucho que comencemos definitivamente hablando de cosas que muchas veces se ignoran. La ignorancia tiene un factor muy fuerte en la manera como estamos viviendo. Exactamente. Y es que en el engendramiento puede haber una afección ya en nuestra alma. Lo quiere decir, ¿cómo fuimos engendrados? ¿Estuvimos ya en un matrimonio o fue antes del matrimonio? Fuimos deseados, producto de una violación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera que eso no va a tener efecto,
pero tiene un efecto que puede pagar después las consecuencias. ¿Cuál fue el ambiente en que nos concibieron? Exacto. ¿En qué ambiente estaba? Y es bien importante que cuando, especialmente ya, ¿verdad? Decíamos en principio, ¿verdad?, que el trauma o la sanidad en el alma se debe por el pecado original del hombre, o por pecado o por trauma. Entonces tal vez pudo haber traumas en el momento que nosotros fuimos concebidos, y se ha oído de historias, ¿verdad?, de que recuerdos o cosas que no podemos sobrellevar porque hubo un trauma donde la persona necesita ser ministrada de ello para poder sanar, ser liberada, vivir una vida plena, abundante en el Señor. El rey David, hablando del rey David, pareciera que lo tenía todo. Ya era rey, era un hombre valiente, pero de pronto se ve en una situación donde Dios lo castiga. Exacto. Y él viene en el capítulo 51 de los Salmos, dice, en pecado fui formado, en pecado fui engendrado. Entonces, se dice que David no era hijo legítimo. Por eso es que cuando Isaí, su padre, el profeta le pidió que juntara a sus hijos, a David no lo llamó porque David parecía que era un hijo ilegítimo. Era un hijo, exacto. Tremendo. Entonces, desde ahí ya comienza. Entonces, el enemigo a querer que no seamos nosotros las personas donde caiga esa unción. Exacto. Quería evitarlo. ¿Por qué? Porque hubo un engendramiento malo que lo llevó después a pecar y a tener que pedir perdón por el adulterio. Exactamente. Una de las cosas que yo hablaba en este sábado con las hermanas, con las mujeres, les decía, ¿verdad?, el caso de Mefiboset, ¿verdad? Exacto. El caso de Mefiboset fue daño, tal vez no fue desde el vientre, pero fue daño, aquí podríamos entrar, ¿verdad?, de la niñez, ¿verdad? No nomás fuimos afectados en la forma que nos concibieron, sino en nuestra niñez. ¿Cómo nos trataban? Exacto, dice que Mefiboset tendría como unos 4 o 5 años cuando la niñera, su nodriz, salió huyendo con él. El niño se cae y queda lisiado por muchos años. Por todo y su ya vida. No lo vuelve a mencionar el capítulo 2 de Samuel 4, hasta Exacto. el capítulo 9 lo vuelve a mencionar, pero ya Mefiboset está grande. Entonces Mefiboset perdió en ese momento, queda lisiado de sus piernitas por vida. Pierde a su papá y pierde a su abuelo Saúl. Imagínense qué trauma para un niño y no poder defenderse, porque yo me imagino que él se hacía preguntas, pero preguntas sin respuesta. Como muchos nos podemos hacer nosotros, ¿por qué soy así? ¿Por qué batallo con esta área? No encontramos respuesta a algo que tal vez nuestros padres no nos llegaron a comunicar porque murieron o abandono, ¿verdad? Entonces, ya para el capítulo 9 lo llama, ¿verdad? David llama a Mefiboset, me imagino que conocemos la historia, y Mefiboset pensaba que era porque David lo iba a matar o algo, ¿verdad? Entonces ya adulto viene y le dice, no, quiero hacerle misericordia, porque David amaba a Jonathan. Habían hecho una promesa de alianza, perdón, pero definitivamente quiere decir que nosotros pudimos haber sido afectados aún en el engendramiento. Después, esos 9 meses donde se encuentra ese bebé con la madre, los rechazos. Por ejemplo, ahorita hay mucho ataque, lo que es el aborto y todas esas cosas que matan prácticamente a los niños. Entonces, muchas veces no necesita practicar el aborto, o madres que quisieron abortar, tomaron algo, dañaron a sus hijos. Claro. Y ese hijo se le sembró rechazo. Yo no quiero este hijo, me va a cambiar la vida. Y todo lo que hablamos cuando nuestro hijo o el niño se encuentra en el vientre tiene un efecto, porque la primera cosa que se le desarrolla al feto o al niño que va creciendo es ese sentido del oído. Y imagínense, nace el niño y, como decía en su niñez, que lamentablemente aquí en este país, donde los padres tienen que estar tan ocupados y dejan a sus hijos con niñeras encargadas de sus propios hijos, la misma televisión educando a los hijos y no los padres. Exacto. ¿Qué daño han de pasar los niños? Exacto, porque qué cosas pasarán los niños, desprecios, maltratos, que uno como padre no sabe, ¿verdad? Uno como autoridad no se da cuenta, porque por supuesto cuando recogen al niño con la niñera va a reportar lo bueno, ¿verdad? Por Exacto. lo general. Entonces es bien difícil este proceso, ¿verdad? Los abusos. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿verdad, mi amor? Que ¿cuántos de nosotros, ¿verdad?
estaremos afectados por cosas. Me acuerdo que un pastor una vez decía, nos hacía hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo fue el embarazo de tu madre? ¿Cómo fue el embarazo, verdad? Cuando ella estaba, le has comentado o le has preguntado tú a tu mamá que te diga, te platique cómo fue su embarazo. Nos hemos preguntado nosotros eso, ¿verdad? ¿Cómo sería mi mamá cuando está embarazada? Amada, despreciada, pasaría hambre, pasaría sufrimientos. ¿Cómo sería? Entonces, desde ahí yo pienso que viene a veces un espíritu de rechazo, que a veces luchamos con él ya adultos, no nos damos cuenta por qué. Y si empezamos a indagar, muchas veces no le tenemos ni que preguntar a la madre. El Espíritu Santo mismo que muere en nosotros, viene y nos dice, ¿verdad? Hay un espíritu de abandono en ti, hay un espíritu de depresión, hay un espíritu de tristeza. Sí, esos niños cuando han crecido y llegan a la edad de la adolescencia, están esperando el tiempo de irse porque están molestos, están enojados, ya no quiero estar bajo la tutela de mis padres, se enredan con los grupos de gangas y todo eso por la razón de que estaban dañados desde sí y ahora le añaden más daño en esa etapa de la adolescencia. Tan crítica. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando era aceptación y lo que andaban buscando era amor. Exacto. Y lo encuentran en otras cosas. Lo encuentran ya sea con una novia también, con un novio a muy, muy temprana edad, relaciones prematuras, o lo encuentran, que lo vemos especialmente en el área del hombrecito, en gangas, o se refugian ya sea en las drogas, ¿verdad? Tanta cosa, ¿verdad?, que se puede dar y muy importante. Por eso es tan importante que el proceso de la sanidad le tomemos la importancia merecida. Sí, ahora, ¿por qué le estamos diciendo todo esto, hermanos y amigos? Porque sin duda alguna todos estamos dañados. Tu daño puede ser desde el vientre de tu madre, la falta de aceptación, el abuso que quizás hubo de niño, o en la adolescencia tus malas decisiones por buscar ese amor y esa aceptación. Pero la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Exactamente. Pero la primera cosa que Dios hace, y la hemos ministrado, es el perdón de tus pecados, perdón para que tú seas parte de la familia del Señor. Y ahora Dios quiere dar una limpieza, pero esa limpieza se va a dar a través de esta administración. Exactamente. Y para esto hay una ilustración en las Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la Santa Cena, o la última Pascua, y inició la Santa Cena con sus discípulos, les dijo, se quitó su manto y se amarró una toalla y fue y les comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y entonces, cuando llegó a Pedro, le dijo, tú a mí no me lavas los pies. Y le dijo, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si ya tienes enseñanza, ya estás conmigo, pero es necesario lavarte los pies. Y entonces le dijo, porque si no, no tienes parte conmigo. Hay mucha gente cristiana que puede tener la bendición de estar ya en una iglesia, participar, ¿verdad? Pero hay daños internos que necesitan limpiarse los pies, necesitan limpiarse ese caminar del pasado. ¿Y por qué? Porque te va a afectar tu presente. Exactamente. Y lo más triste, mi amor, nos afecta el presente, pero también afectamos el futuro de nuestros hijos. Sí. Amén. Una madre y un padre dañado afecta a sus hijos. Porque cuando nosotros somos dañados, y más cómo lo afectamos, a veces en nuestras confesiones. Yo digo que las confesiones de los padres son tan importantes, ¿verdad? Ya que el niño a la edad de 5 años, 6 años, aún adolescentes, si tú le dices a un niño, nunca vas a hacer esto, tú nunca vas a ser un profesionista, tú nunca vas a desarrollar una carrera, o mira cómo tu hermano, la comparación, que es el enemigo que roba todo gozo, ¿verdad? Es tan mal, que muchos padres también utilizan eso y dañan. ¿Por qué? Porque ellos fueron dañados. Y como nunca hubo una sanidad, llegaron a las filas del Evangelio, se acercaron al Señor, pero nos mantuvimos así, ¿verdad? Como conformes. Y lo peor está que también yo creo que este sería otro tema, ¿verdad? Que hay mucha ovejita o mucha oveja, yo me he fijado mediante los años, que a veces
no toma la confrontación o cuando se le dice algún daño que tenga, ¿verdad? Oh. No la toma bien. No. Entonces, en lugar de sanar de sus áreas, lo que pasa con el ser humano es que huye. Eso es muy común, desde Adán y Eva lo vemos. Se esconde, huye, me prefiero irme a otro lugar donde no me conozco, donde nadie me diga nada, ¿verdad? Ahí no voy a convivir con nadie, no voy a hacer esto para que no estarle dando cuenta a nadie. Correcto. Y no, apreciado oyente, si nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo y si tú eres congregante, el Señor quiere sanarte, está interesado en que tú vivas una vida plena en Él. No una vida a medias, no, ¿verdad? Bueno, voy a ir, cantar corito, levantar las manos y pretender que todo está bien. Es que no somos infalibles. Todavía Dios sigue tratando con nosotros a tal manera que el Señor dice, sí, hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. La Biblia nos habla de morir al viejo hombre. Bueno, pero yo quiero decirle, hay un pasaje en las Escrituras, o más bien la historia del pueblo de Israel, que entre las 12 tribus de Israel el Señor escoge a una tribu para que fueran sacerdotes. Y esa tribu de sacerdotes era de los levitas, y la familia de Aarón iban a ser sumos sacerdotes. Ahora, pero viene Moisés, le habla a Dios y le dice, Moisés, dile a tu hermano que no vaya a poner a ningún familiar de él que tenga defecto, que sea ciego, que sea cojo. Pueden comer del alimento sagrado, pero no pueden entrar a ofrecer un sacrificio, no pueden entrar más allá. Y entonces hay cristianos que no pueden entrar más allá por causa de que tienen daños y siempre están constantemente pidiendo perdón, siempre están constantemente reiniciando su relación con Dios porque constantemente están cayendo. Y tenemos el privilegio de ser sacerdotes. Entonces dice, pero ¿qué me pasa? Hay un daño. Es necesario que te acerques. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. No les dijo, ustedes lávense los pies. Qué lindo es que nosotros podamos confesar nuestras faltas delante de Dios y ser libres de algunas de ellas. Pero va a haber otras donde tú tienes que hablar con alguien. Exactamente. Y tienes que decirle, hermano, mira, yo necesito hablar con usted porque sé que usted es un hombre de Dios, sé que usted es una persona que ama las almas, especialmente a tu pastor. Que no va a ir a difundir lo que le está diciendo, porque es algo personal. Hay cosas que son muy personales, que las tienes que hablar con personas correctas. Y el hecho de que un día hayas confesado algo y que a la persona, ya sea el pastor, ministro, lo que sea, lo haya contado, no quiere decir que ya no lo debemos de hacer. Exacto. Es el riesgo que se toma, por supuesto, por eso debes de escoger con la persona correcta ir. Bien importante. Bueno, pues yo creo que finalizamos la tercera parte ya de nuestro discipulado en casa, tratando la sanidad del alma. Y te queremos invitar, apreciado oyente, que si tú tienes alguna petición o si por alguna razón, por el Espíritu Santo, Dios hablando a tu vida, está tratando ahí en tu alma con algo que mencionamos, háznoslo saber. Quisiéramos saber tu testimonio, quisiéramos saber cómo podemos orar por ti, cómo podemos ayudarte. Así que te invitamos. Nuestra cuarta parte viene el próximo martes, que estaremos tocando los enemigos de la administración. Sí, ¿qué es lo que hace que una persona no se acerque a alguien? Exacto. Hay cosas que... Exactamente lo que estábamos diciendo ¿Sí? ahorita. ¿Por qué no nos acercamos a esa persona a decirle, abrirnos, ¿verdad? Los enemigos de la administración para la sanidad de nuestra alma va a ser el próximo tema. Bueno, en esta hora cerramos. ¿Por qué no hacemos una oración, verdad? Sí, por el supuesto. pueblo. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado una vez más de poder transmitir un pensamiento de tu palabra, un mensaje a tu pueblo, Señor, aquellos que están escuchando. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre sus corazones, esas almas, y que, Padre, en ellos, cualquier daño que pueda haber, Señor, que ellos puedan, Señor, ser libres, Señor. Pon las personas correctas, Señor, para que ellos puedan hablar y ser ministrados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias y Dios te bendiga. Dios los guarde. Adiós.